We can also indicate possession with another pronoun, which is whose. Whose, it's used in questions to ask about possession. Ya tenemos cómo responder acerca de las posesiones con adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Ahora vamos a ver este otro pronombre que nos va a servir para preguntar sobre la posesión. Something that we need to consider is that we have the WH words. ¿Sí se acuerdan de las WH words? What, when, why, where, when. Entonces hay otra que casi no la usamos, pero que es muy importante, que es whose. ¿Ok? Y ya vamos a ver qué significa exactamente. To talk about possession, we can also add the apostrophe s to the end of a name or noun. Another way to express possession is this, okay? If the name or noun ends in an S, add the apostrophe after the letter S. Okay, so, whose es para preguntas y significa de quién. Okay, so whose es una sola palabra que en español se traduce de quién. So, who's this? ¿De quién es esto? Okay. Also, for talking about possession, we have the apostrophe S. El apóstrofe S nos indica de quién es algo. Okay, nos indica una relación. For example, my dad's brother. El hermano de mi papá. Entonces indica que el segundo nombre que usamos, en este caso brother, pertenece, en cierta manera, al nombre que está antes del apóstrofe S, que en este caso sería father. My father's brother, el hermano de mi papá. Entonces, hermano pertenece a papá. Okay. Another example could be my sister's cat, el gato de mi hermana. Or we can say our teacher's bag, la bolsa de nuestra maestra. Okay. So we can use the apostrophe S, okay, so we can indicate the possession. Lo que hacemos es agregar el apóstrofe S justo después del nombre o sustantivo. Va unido sin ningún espacio, solo le ponemos el apóstrofe y la S. Sin embargo, cuando los nombres terminan con la letra S, le agregamos solamente un apóstrofe. Ya no le agregamos otra S, sino solamente un apóstrofe después de esa S que ya trae el nombre. Okay? Now, let's try to complete this short conversation so we can exemplify a little bit more. So, here, whose son is Bart o whose son is Bart? ¿Cuál quedaría mejor? ¿De quién es hijo Bart o quién hijo es Bart? Whose son is Bart? Okay, very good. So, whose? So whose, remember, means de quién. Y who means quién. So we have to say de quién es hijo Bart. Okay, whose son is Bart? The answer, Bart, is Omer's o Omer's. ¿A dónde iría el apóstrofe? ¿Justo después de la R o hasta el final? To indicate that Bart es hijo de Homero. De la R, creo. Very good. So it goes after the letter R. Porque el nombre de Homero no lleva S. Entonces debemos de escribir apóstrofe S. Okay, good. Next one. Who's Lisa's mom or who is Lisa's mom? Who's or who's with apostrophe? Who's Lisa's mom? Okay, so we're using the
apostrophe. La pronunciación, este es whose y este es whose. La diferencia es un poquito, este suena como un poquito como Z, whose, y este es whose. Entonces es bien delgada la diferencia entre la pronunciación de las dos, pero acá usamos el apóstrofe S porque ¿quién es la mamá de Lisa? No de quién, mamá de Lisa. So whose? And then the answer is March. Okay. So I know that at the beginning it can sound a little bit confusing, but we're going to clarify all our questions right now. First, we're going to make a difference between whose and whose. Okay? So how can we know which one to use? Depending on the scenario. Whose is a possessive form meaning of whom or belonging to whom. Whose es lo que les decía, significa de quién o perteneciente a quién. For example, whose books are this? ¿De quién son estos libros? Whose books are this? ¿De quién son estos libros? Or the other way, if we don't want to use whose, we can say, who do these books belong to? Belong significa pertenecer. Entonces, ¿a quién pertenecen estos libros? So we have these two options as of how to ask for belonging or possession. Okay, whose books are this? Or I can say, for example, whose bottle is this? ¿De quién es esta botella? Okay, so we say whose, and then we mention the noun that we're asking belonging, and then we use the verb be and a pronoun. So, la estructura sería la palabra whose, que significa de quién. Después iría el verbo to be. No, en este caso va primero el sustantivo por el que estamos preguntando. Y después usamos el verbo to be. Ok, y después un pronombre o otro nombre. En el ejemplo anterior teníamos whose son is Bart. ¿De quién es hijo? Bart. Ok, entonces el verbo to be va después. ¿De quién son estos libros? En inglés la estructura es un poquito rara. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo quiero preguntar ¿de quién es este cuaderno? How can I say that in English using whose? ¿De quién es este cuaderno? First, ¿cómo digo cuaderno en English? Notebook. Notebook, very good. So, how can I say, for example, este in English? How do I say este? ¿Cómo digo este? Remember this? This. This es para plural. Y para singular le cambio la E por una I y elimino la última E. So, this. Entonces, para decir de quién es este cuaderno, ¿cuál sería la estructura? Sería whose notebook is this? Very good. Thank you, Karina. Okay, so we have primero whose, and then lo que estamos preguntando, ¿a quién pertenece? El verbo to be en concordancia con la palabra. Si este está en singular, usamos singular. Si está en plural, usamos plural. Y después usamos el pronombre.
let's see. Another example. For example, if I want to say, how do we call this? ¿Cómo decimos teléfono? Cell phone. Cell phone. Ajá, si yo quiero preguntar de quién es este celular, ¿cómo pregunto de quién es este celular? Whose cell phone Cell Ajá, phone. ajá. is this? Cell phone. Very good. Whose cell phone is this? Ajá, very good. So, whose cell phone is this? Very good. Okay, muy bien. Ya vamos dominando eso. Entonces, otra forma de hacer esa misma pregunta, pero más larga, es who, el auxiliar do, and then whatever we're asking for, and then belong to. En inglés, cuando hay preguntas que llevan una preposición, en este caso a, como a quién pertenecen estos libros, la preposición va al final. Lo mismo como para decir con quién vas a ir. Who are you going with? Ajá, entonces las preposiciones van al final. So, who do these books belong to? ¿A quién pertenecen estos libros? So I can say as well, who do this book belong to? All right. But this is another structure that is more complicated. So that is why it's easier to use this one. Este es más fácil de usar porque es más corta. En lugar de usar tanta palabra, we can say directly, whose books are this? Whose cell phone is this? Whose notebook is this? All right. Questions so far? ¿Alguna duda hasta el momento? Okay, very good. All right. So, la diferencia con who, apostrophe s, es que esta es la contracción ya sea de who is or who has. Hasta el momento no hemos visto esta estructura, pero esta sí. Entonces, yo puedo decir, who is going to the cinema today? ¿Quién va a ir al cine ahora? Or I can say whose. Who is or who's going to the cinema today? Entonces, no debemos confundirlo, porque una es la abreviatura de who más el verbo to be o el verbo tener. Y la otra es de quién. Okay, so that is the difference. So we need to check si estamos preguntando quién es o de quién. All right.